Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos una semana más a los webinars de GP Market. Mientras que se van incorporando el resto de compañeros, como siempre, que decir que, bueno, espero y deseo que se escuche correctamente y veáis la presentación sin problema, ¿vale? Porque va un poco como con retardo. No sé si es así por la conexión. Entonces, si no me escucháis o no veis la presentación, por favor, decídmelo para intentar corregirlo a la mayor brevedad posible, ¿vale? Mientras tanto, como siempre, me voy a presentar para los que no me conozcáis. Soy José Alberto García, soy trader y analista profesional desde hace 15 años. Y bueno, parte del tiempo también lo dedico a parte de gestionar el capital de los clientes para la empresa, para la banca privada para la que trabajo. También la dedico a la formación, tanto para los clientes de la empresa como para, en este caso, como GP Market, a través de los webinars gratuitos, ¿vale? Recordaros, como siempre, que tenéis el chat a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que tengáis, ¿vale? Y bueno, intentaré responderla sobre la marcha. Si no, pues dejaré unos minutos al final del webinar para contestaros, ¿vale? Recordaros también, como siempre, que cada webinar se graba y se sube la semana siguiente a las distintas plataformas de visualización que tiene el broker, ¿vale? Para que, bueno, pues, podáis volverlo a visualizar, volváis, bueno, si tenéis cualquier tipo de duda que os surja después, pues ayudaros de la presentación, ¿vale? Y en principio, pues nada más. Hoy vamos a hablar del soporte y resistencia, algo fundamental y necesario dentro del trading, con la correlación de las líneas de tendencia, ¿vale? A ver. Recordaros también, insisto, que cada webinar tiene su función, ¿vale? Y normalmente sigue un orden para que, bueno, de cara luego al webinar que veamos con trading en vivo, ¿vale? Pues así sea un poco más dinámico, ¿vale? A ver. Bueno, ya van 4 minutos sobre la hora. Durará en torno a unos 40 minutos, 45 minutos aproximadamente. Y bueno, pues vamos a empezar. Si alguien tiene que marcharse, como insisto, se graba, no hay ningún problema, lo podéis ver la semana que viene. Y si alguien entra más tarde, pues igual, ¿vale? Así que vamos a empezar. Perfecto. Bueno, pues lo importante dentro del soporte de resistencia, como decía, es algo fundamental y muy, muy importante dentro bueno, lo que es el trading, dentro del análisis técnico y dentro de el objetivo de saber detectar patrones y sobre todo detectar cuándo es el mejor momento para poder entrar al mercado, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que tenéis que tener en cuenta es que el soporte y resistencia es un factor que al final nos va a determinar si la decisión final va a estar acertada o no, va a afectar en un porcentaje importante. Entonces, al final, es imprescindible que lo tengáis en cuenta de cara al análisis técnico, ¿vale? Dentro de esos niveles de soporte y resistencia, el precio en este caso va a cobrar otra tendencia, nunca mejor dicho, la contraria a la que va a ir recorriendo hasta el momento en el que vayamos a entrar, ¿vale? Entonces, debido en este caso a la competencia entre la oferta y la demanda que hay, ¿vale? Esto afectará considerablemente, ¿vale? Y ahora lo vais a entender. Soporte en este caso, como definición, se trata o trata de un precio en concreto, ¿vale? Da igual el que sea, del activo que sea, ¿vale? Que se encuentra siempre por debajo del actual,
en descenso en este caso y en caída. Y normalmente suele coincidir con un mínimo anterior en el gráfico, ¿vale? Entonces, cuando existe un soporte, lo normal es que la compra en este caso supere a la venta, ¿vale? Haya más fuerza de empuje por parte de los traders que quieran comprar en contra a los que quieren vender. Entonces, debido al descenso del precio y por ello en este caso vuelva a incrementar, ¿vale? Por el contrario, en la parte de la resistencia, un precio con tendencia alcista se detiene y comienza a descender. Por regla general, o por norma, suele coincidir con un pico anterior en los gráficos, ¿vale? Ahora de todas formas lo veremos mucho más visual con un ejemplo de gráfico, ¿vale? Entonces, cuando existe una resistencia, lo normal es que el precio de la venta supere al de compra, ¿vale? Y de esta manera va a cambiar su tendencia y comenzará o debería comenzar a descender. En este caso, debéis o conviene que recordéis que la diferencia entre soporte y resistencia, en este caso es virtual, ¿vale? Es decir, que no es que la gráfica nos salte algún aviso, ¿vale? O se vea de manera automática. Ambos son la misma cosa, salvo que los soportes quedan por debajo del precio actual en el momento en el que estamos viéndolo, ¿vale? Y la resistencia está por encima, para que os hagáis esa idea, ¿vale? Hasta ahí más o menos creo que queda un poco claro, o debería quedar bastante claro. Soporte queda por debajo del precio, os debéis imaginar lo que es la línea del precio, ¿vale? Y ese soporte queda por debajo del precio y la resistencia está por encima, ¿vale? Entonces, una vez superada una resistencia, esta se convierte en soporte. Esto siempre pasa así, siempre pasa igual, ¿vale? La resistencia cuando se supera se convierte en soporte y viceversa, perdón, ya que en este caso va a quedar por debajo del precio. Y lo mismo sucede al revés. Si se perfora o si se sobrepasa un soporte, este pasará a ser resistencia, ¿vale? Siempre queda por encima del último precio. Y aquí puntualizo. No quiere decir que ya se convierta en el momento en el que supere un soporte o una resistencia, en lo contrario. Tiene que, decir, porque a veces hace un amago. Parece que lo supera, pero luego vuelve a colocarse en su estado anterior, ¿vale? Entonces, ahora lo veremos, aunque ya me adelanto para que lo tengáis en cuenta, que para que se consolide ese cambio de soporte a resistencia o viceversa, tiene que haber varios intentos, entre 2 y 3 intentos como mínimo. Es decir, intentos no, que haya superado ese soporte o esa resistencia por segunda o tercera vez, ¿vale? Para que sea contundente y se reafirme en ese cambio, ¿vale? Entonces, en general, soportes y resistencias no son más que al final niveles duros, entre comillas, ¿vale? En los que al final el gráfico del precio avanza con mayor dificultad y en los que debido a esto en este caso, a veces el precio rebota y cambia su rumbo. Por eso digo, y lo he puntualizado antes en la diapositiva anterior, que no se trata de que una vez que supere esa línea visual de soporte, de resistencia, ya se cambia sin más, porque al final puede pasar que rebote, ¿vale? Esa caída o esa subida y no se dé la vuelta el precio y la tendencia como tal, ¿vale? ¿Para qué nos sirve en este caso localizar o detectar esos soportes y resistencia? En primer lugar, para adivinar el sentido que va a tomar el precio. Y como es lógico, es algo importantísimo. En segundo lugar, para determinar dónde colocar nuestro stop loss de seguridad, ¿vale? Incluso también el take profit, si en algunos casos, pues bueno, pues nos facilita
el trabajo, ¿vale? Siempre lo que son los topes de pérdidas o ganancias. En tercer lugar, para saber hasta dónde tenemos que esperar antes de entrar en una posición, como es lógico, pues yo tengo que estar pendiente de si realmente ese soporte o esa resistencia va a ser sobrepasada, ¿vale? Y por lo tanto va a haber un cambio de tendencia, ¿vale? Cuarta opción cuarto punto, para reconocer esas posibles zonas de ruptura de los canales en este caso, y así estar preparado para cualquier movimiento del precio. Movimiento rápido, movimiento duro, movimiento imponente, ¿vale? Es decir, que sea un cambio fuerte, que no es que haga un amago, parezca que suba, luego baje y vuelva a subir, o baje, luego suba y vuelva a bajar, ¿vale? Entonces, los soportes de resistencia nos van a permitir saber o intentar reconocer si es momento oportuno para entrar o no al mercado, ¿vale? Entonces, como bien comento en el gráfico y aquí ensombrecido en amarillo, localizar los soportes y resistencias de un valor en concreto no, da igual, el que sea, es básico y debéis siempre tener como primer paso antes de analizar el gráfico, ¿vale? Es decir, que primero detectamos esos soportes, esa resistencia, que os vais a encontrar pues varios a lo largo del recorrido del precio, ¿vale? No quiere decir que encontramos uno y ya sobre ese trabajamos, ¿no? ¿Vale? Tenemos que intentar detectar varios en un periodo, en una franja concreta, llámese un minuto, llámese una hora, llámese un día, ¿vale? En función de si pues, podéis hacer scalping, day trading o swing trading, ¿vale? Que son las tres, en este caso, que trabajamos en los webinars, ¿vale? Entonces es importante que lo tengáis claro. A ver. Ejemplo de la gráfica. Veis aquí, es una línea como tal, no son velas japonesas, pero al final el recorrido es el mismo. Hace incluso una figura chartista que podría ser como, bueno, pues soporte, perdón, hombro, cabeza, hombro, pero en este caso de lo que nos tenemos que dar cuenta es de los puntos donde los máximos y los mínimos se denominan soporte y resistencia. La R de resistencia, la S de soporte, ¿vale? Y al final lo que nos interesa es saber en qué momento pueden ser superados para que se cambien de resistencia a soporte. Si os fijáis, en la primera parte, el primer pico es una resistencia, el segundo pico invertido es un soporte, pero sube de manera pronunciada a otra resistencia, ¿vale? Y hemos trazado esa línea de soporte, ¿vale? Que al final se ha convertido en resistencia y viceversa. Al final se cambia porque lo ha superado. Ha habido dos intentos en la resistencia, pero al final ha vuelto a caer y así. Pues. Entonces, en función de si sois trader muy cortoplacistas, es decir, que si vais a ser trader que vais a trabajar en sesiones de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos o de incluso de 1 hora, pues aquí tenéis margen suficiente para entrar y salir desde que se inicia ese soporte hasta que se convierte en una resistencia, ¿vale? Resistencias previas de cara a pasar a ser un soporte. Entonces, aquí en este caso, cuando el precio rompe una resistencia, es donde tenemos que estar pendientes. Ahora se ha convertido en un soporte. Si os fijáis, esa línea que traza la imagen, ¿vale? Línea azul, sobre el recorrido del precio, ¿vale? Está por encima del precio, ¿vale? Con su zigzagueo correspondiente, sigue bajando, intenta romper esa resistencia, ¿vale? Una primera, una segunda, y en la tercera, por eso decía que no solamente me vale un intento de rotura, sino que ya en este caso hace una segunda y una tercera. Y en la tercera ya sí consigue romperlo.
rompe esa resistencia y automáticamente se convierte en una línea de soporte, ¿vale? Y luego ya pues el precio intenta volver a su cauce, no rompe ese soporte y sigue, ¿vale? Esto va a pasar, como es cíclico, va a pasar tantas veces como el mercado quiera. Pero en nosotros estará determinar si es un buen momento entrar antes del segundo intento de ruptura o en el tercero. Lo ideal en este caso es esperar a un tercero para que se consolide ese intento de rotura, ¿vale? Entonces, en este caso, pues podríamos decidir a partir del tercero si entrar en corto o entrar en largo, ¿vale? Por eso es determinante si detectamos antes esta situación y obviamente pues, con la ayuda de nuestros indicadores técnicos, con la ayuda de la información previa que nos ha dado nuestro calendario económico, pues nos facilitará en la medida de lo posible tomar una decisión lo más acertada posible, ¿vale? Porque al final lo que nosotros somos es trader de tendencia en este caso para adelantarnos al acontecimiento que vaya a pasar después, en la siguiente sesión, ¿vale? Os recuerdo que en el caso de que utilicéis velas japonesas, cada vela es una sesión, ¿vale? Y dependerá obviamente de si ponéis el frame en 1 minuto, en 5, en 15, en 1 hora o en un día, o en una semana o en mes. Entonces, si colocáis a 1 hora, cada vela japonesa es una sesión de 1 hora, ¿vale? Cuanto mayor cuerpo tenga la vela, mayor interacción entre compradores y vendedores habrá, mayor volumen, ¿vale? Eso ya nos informa también de la fuerza que pueda tener ese intento de rotura o no, ¿vale? Entonces, insisto, cuando intentéis detectar si ese soporte o esa resistencia son fuertes, lo vais a ver o probablemente lo veréis cuando se haga un segundo o un tercer intento, ¿vale? Igual, aquí, zona de rotura, zona de resistencia. Aquí el precio ha hecho un intento de romper esa línea de resistencia, un segundo intento, ¿vale? Y un tercer intento. Parece que no se ve tan evidente en el tercer intento, cae y vuelve a caer hasta que al fin, perdón, vuelve a intentarlo hasta que al final rompe esa zona de resistencia y automáticamente se convierte en soporte. Y esa línea más gordita, en este caso de mayor grosor azul, ¿vale? Ese es el tramo, pues por llamarlo de una manera, candente, que ese es en ese tramo donde deberíamos colocar pues ese soporte, perdón, ese stop loss o take profit, sobre todo stop loss, ¿vale? Entonces al final de eso se trata, de ayudarnos con esa línea de soporte, esa línea de resistencia, para saber si la tendencia va a seguir ascendente o descendente, ¿vale? Y automáticamente entrar o no a mercado. ¿Veis aquí? Aquí vemos línea de resistencia y aquí la línea de soporte. Aquí hacia la inversa se genera una línea horizontal, ¿vale?, de soporte, ¿vale? El precio sigue su curso, asciende y vuelve a descender para intentar romper ese soporte. Hace un segundo intento hasta que al final, en este caso, no ha sido necesario un tercero, pero sí para confirmar esa rotura, rompe esa línea de soporte y automáticamente se convierte en línea de resistencia y en el intento del precio de seguir ascendiendo no le deja. Por lo tanto, ya se confirma ese cambio de tendencia. Insisto, se confirma cambio de tendencia, que esa confirmación puede ser temporal. Ese cambio de tendencia puede ser temporal, puede ser de 5 minutos, puede ser de 1 hora, puede ser de un día. Todo dependerá de, y vuelvo a insistir, de cómo
tengáis vuestra temporalidad, en este caso, en las velas. A 1 hora, a 1 día, a 5 minutos, ¿vale? Entonces, como al final, en función del perfil de trader que vayáis a ser o que ya seáis, ¿vale? Sobre todo en este caso que vayáis a ser, pues dependerá de cómo enfoquéis, ¿vale? La gráfica. Por eso es aconsejable, ya lo decía en anteriores webinars, que si podéis y tenéis la capacidad de tener pues, al menos un par de pantallas para tener en una un gráfico a una temporalidad y la siguiente a otro distinto, más abierto, ¿vale? Pues si sois day trader, pues en un perdón, una pantalla en un gráfico con sesiones de 1 hora y en el siguiente, pues sesiones de 4 horas o de 1 día, para ver con mayor amplitud, ¿vale? Cómo reacciona el precio. Si ese soporte de resistencia se repite tanto a 1 hora como a 1 día, ¿vale? O si en este caso, si es scalping, pues si es a un 5 minutos, a 1 minuto y otro a 15 minutos, ¿vale? Para ver si actúa, si la tendencia se repite a menor tiempo que a mayor, ¿vale? Creo que hasta ahí, bueno, no sé si tenéis algún tipo de duda al respecto, si no, pues prosigo. Entiendo que tenéis el chat, me podéis preguntar. Precio en rango. En este caso, cuando se da como tal, el precio se mueve entre zonas de soporte y resistencia, ¿vale? Aquí veis en la gráfica, en el ejemplo, que se ha trazado una línea un poco más ancha, azul, tanto en la parte superior al precio y por debajo del precio, ¿vale? Y en este caso lo que nos advierte es que hay un momento de tránsito, de espera o de recesión, como queráis llamarlo, un momento de stand-by. No quiere decir que no podáis operar en este tramo, sino que hay cierta incertidumbre y no sabemos si, bueno, pues se va a mantener ese momento de incertidumbre. Entonces aquí en este caso va a estar a la espera de pues, hacer esos nuevos máximos o nuevos mínimos y entonces lo que se suele decir en estos casos es que el precio se encuentra en un rango de negociación, ¿vale? La interacción que hay entre comprador y vendedor, entre la oferta y la demanda, no es tan evidente, ¿vale? Suele pasar muchas veces cuando, sobre todo en Forex, por ejemplo, cuando se va a cruzar momento de apertura de nuevos mercados, ¿vale? Imaginaos que estáis en el mercado europeo, ¿vale? Que abre pues, a las 9 de la mañana hora europea, 8:30 negociación, 9 de la mañana, y a partir de mediodía, ¿vale? Es cuando en este caso se cruza con la apertura del mercado americano, ¿vale? Entonces, ahí hay un momento de incertidumbre porque no se sabe, o bien porque si hay, se está a la espera de publicar algún cambio de tipo o lo que sea, una noticia importante. Entonces, en ese mismo momento se crea esa zona de resistencia y zona de soporte donde chocan unos con otros. Hay esa subida y bajada prácticamente pues de seguido, ¿vale? Y el ejemplo lo tenéis muy claro en la diapositiva, ¿vale? Aquí, en este caso, lo que se suele hacer o lo que solemos hacer, los que llevamos ya mucho tiempo, es no entrar a mercado, salvo que ya estemos dentro, porque a lo mejor hagamos swing trading y obviamente pues ya es una operativa más a medio y largo plazo, ¿vale? Hacer scalping con una temporalidad un poco más amplia, aquí obviamente pues os podréis imaginar que podéis entrar y salir constantemente, ¿vale? Pero aún así tampoco es una zona cómoda para los que hagan scalping. Entonces, usando dicha zona se crea pues esas áreas más amplias
donde al final vamos a tener algo más de margen para tomar decisiones, ¿vale? Zona de soporte y zona de resistencia, ¿vale? Aquí veis, son en cada traza azul en horizontal está un poquito más ancho porque no deja de ser la parte de abajo y la parte de arriba, ese soporte, esa resistencia, ese soporte, que automáticamente son zonas específicas, pero no quiere decir que no tracemos esa línea de soporte de resistencia mucho más amplia, con más espacio, como es el ejemplo, ¿vale? Entonces, la línea ancha azul superior y la inferior ya es un soporte y resistencia y soporte, pero a su vez la misma línea azul ancha ya es un soporte y resistencia, ¿vale? Entonces, podemos aprovechar la primera parte o la segunda o incluso la tercera para entrar y salir en función de la temporalidad, ¿vale? Y en función también del volumen de operaciones que haya, de cómo veamos el grosor del cuerpo de la vela, ¿vale? Líneas de tendencia que al final se crean o es el objetivo de la ayuda del soporte de resistencia, porque al final todos vamos a buscar esa tendencia, una tendencia marcada, una tendencia que esté fijada en el tiempo, ¿vale? Que no sea una tendencia muy corta, ¿vale? Porque al final eso no nos va a permitir detectar si es buen momento para entrar o no. Entonces, al final, con el objetivo de reconocer esa tendencia que sea alcista o bajista, da igual, para ir en corto o en largo, porque, insisto, podemos beneficiarnos de operaciones que pues, pensando que va a caer el precio o que va a seguir subiendo. Entonces, el objetivo principal con el soporte de resistencia es reconocer y detectar esa tendencia que permanece en el tiempo, ¿vale? Entonces, la línea de tendencia como tal y por extensión son los canales de tendencia. Son conceptos que dentro del análisis técnico lo utilizamos para definir las tendencias y operar a su favor. Siempre. Así, ya igual que si es tendencia, insisto, en caída o en ascenso. Así como esas zonas donde la tendencia que hay sea susceptible de cambiar. De ahí ese soporte y resistencia que, que tengamos que reconocerlo si intenta romperse por segunda o tercera vez. ¿Vale? Vamos a poder encontrar en este caso las siguientes opciones, que son alcista, bajista, lateral o sin tendencia, o de rango, ¿vale? Que hemos visto antes. De ese modo, trazaremos tres tipos de tendencia, de línea de tendencia, alcista, bajista y plana, que van a poder definirse como un soporte, ¿vale? Y las líneas de tendencia actúan de forma similar a cómo lo harían los soportes y resistencias de los que hemos hablado antes. Y en este caso van a encontrar pues, esas zonas donde el precio puede rebotar, y recalco puede, porque no tiene por qué actuar de esa manera, entonces puede rebotar porque aparezca esa demanda y rechazo cuando la oferta supera la demanda, ¿vale? Porque al final todo es oferta y demanda. Compradores, vendedores, el que vende ofrece, ¿vale? Y en función de la demanda que haya, cuanta menor sea la demanda, el precio se baja, se abarata y a la inversa, ¿vale? Si estamos ofreciendo menos de la demanda que hay, pues el precio crece, ¿vale? Tipos de línea de tendencia. Esta línea de tendencia alcista. Para trazar una línea de tendencia alcista necesitamos al menos, como decía antes, dos mínimos ascendentes. Al menos. ¿Vale? En una tendencia alcista vamos a ver los mínimos y los máximos que cada vez son más altos. Van a ir escalonándose cada vez más al alza. ¿Vale? Por el contrario, la línea de tendencia bajista, las líneas van a ir de tendencia
mucho más caída, se trazan uniendo al menos dos máximos más bajos, al contrario que lo que veíamos arriba, que eran precios más bajos, perdón, más altos, esos puntos que cada vez van a ir subiendo, y en el caso contrario, la tendencia bajista, esos máximos cada vez más caídos, más bajos, con un escalón cada vez inferior, cada vez más inferior, y así. Entonces, en una tendencia bajista, los precios van a marcar esos máximos y mínimos cada vez más bajos, insistiendo y recalcándolo, porque muchas veces os equivocáis o os confundís, porque es normal, ¿vale? Pero tengo siempre que ver que hay un punto más bajo y el siguiente debe haber un punto más bajo todavía, ¿vale? Con respecto al precio, ¿vale? Y luego está la línea de tendencia lateral. En este caso, la tendencia lateral se va a producir cuando encontremos máximos y mínimos a una altura similar, aproximada, ¿vale? Nunca va a ser, nunca va a haber paridad, es decir, nunca va a haber una línea lateral al dedillo, ¿vale? En este caso es el típico movimiento del precio en rango, ¿vale? Y es donde hay incertidumbre, como decía antes. Entonces aquí los laterales pueden ser de consolidación, pero también de distribución o de acumulación. Es decir, que no sabemos si va a haber un giro al precio, si va a seguir manteniéndose en esa tendencia más cortoplacista, pero en decadencia, es decir, que va a ir cayendo, o por el contrario, va a haber una rotura, ¿vale? Y se va a dar la vuelta a la tendencia. Perdón. A tener en cuenta para evaluar la validez y la solidez y contundencia de cualquier línea de tendencia. Dentro de las, bueno, pues de los datos o de la información relevantes que hay, que vais a tener que tener en cuenta, lo más importante de una línea de tendencia es la orientación, ¿vale? Alcista compras, bajista ventas. Hasta ahí creo que era claro, ¿no? ¿Vale? Entonces, una línea de tendencia tiene mayor importancia o mayor relevancia cuanto mayor sea el plazo temporal en el que se está trazando, ¿vale? Sea mensual, sea semanal, sea diario u horario, ¿vale? Entonces, a mayor longitud de la línea de tendencia, mayor relevancia y validez tendrá, que es lo que decía antes. Cuanto más abra el rango de temporalidad y se mantenga esa tendencia, la información que me va a aportar es que es una tendencia fuerte, que es una tendencia que se mantiene en el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, yo puedo coger mi estrategia y decir, vale, voy a ampliar ese margen, ese stop loss, lo voy a abrir un poco más, porque sé que aunque haya esas variaciones de posibles caídas, ¿vale? Pero sé que, según me está diciendo el precio, lleva un recorrido de tendencia alcista. Por lo tanto, aunque haya esas variaciones que parezca que vaya a darse la vuelta al precio, pueda ser que siga subiendo, ¿vale? Y a la inversa igual, ¿vale? Entonces, es evidente que una línea de tendencia muy larga tendrá muchos más contactos, ¿vale? Contactos me refiero en esa línea de soporte y resistencia. Esos amagos de romperlos, ¿vale? A mayor número de contactos de esa línea de soporte o resistencia, ¿vale? También la línea de tendencia resulta más resistente y válida para operar. Es decir, si a pesar de que el precio intenta romper esa línea de resistencia, esa línea de soporte, la línea se mantiene y no termina de romperse, ¿vale? Puede tener esos momentos de que sí parece que lo ha roto, ¿vale? Que lo supera esa línea, pero vuelve a corregirse, o perdón, vuelve a su cauce. Pues el ángulo de la línea de tendencia es importante cuando observamos que el ángulo de una línea de tendencia se acelera, se hace insostenible en este caso y puede ser impredecible. Y en este caso, al final, pues el volumen tiene que confirmar la tendencia, ¿vale? Va a alimentarnos un poco cuando el precio pues, se transforme en eso, nos informe de
de que como hay mucha interacción entre compradores y vendedores, que eso al final lo que define el volumen, ¿vale? Pues nos va a permitir confirmar lo que toda la información anterior hemos estado viendo de cara a tomar una buena decisión, ¿vale? Y vemos una gráfica, no se está cargando bien, no sé si es por la conexión, pero bueno, aquí vemos el recorrido del precio, ¿vale? Como sube, vuelve a bajar, zigzaguea, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar, pero si os fijáis en el cómputo global de la imagen, ¿vale? Desde el mínimo más bajo al mínimo más alto, lo que nos permite ver es que hay una tendencia alcista, ¿vale? Trazamos una línea de tendencia alcista, llegamos al pico más alto, luego hay una caída y trazamos una línea de tendencia bajista y así, ¿vale? Pero si os fijáis, si nosotros trazamos en este recorrido del precio, pues una línea de soporte, una línea de resistencia, en los mínimos y en los máximos, ¿vale? Nos viene a decir que ha tenido intentos de romperlos, pero no ha sido confirmado. Por lo tanto, la tendencia sigue siendo alcista. Entonces aquí lo que hace el trader en este caso es intentar reconocer esa confirmación, ¿vale? Esa confirmación de que el soporte y resistencia no va a cambiar, ¿vale? Y si os fijáis ya en la parte de arriba hay una línea paralela de soporte y resistencia, que ese es un tramo, es un momento de lateralidad, ¿vale? Una tendencia de rango, una tendencia lateral, donde, bueno, pues no se sabe si está llegando a ese momento clave de rotura y que se gire, ¿vale? Y aquí igual, línea de tendencia alcista, línea de tendencia bajista, ¿vale? Hay momentos de lateralidad y es el ejemplo perfecto. Línea de tendencia alcista, línea de tendencia bajista y línea lateral, ¿vale? En la línea lateral veis cómo se ha trazado en una línea discontinua tanto en la parte superior del precio como en la parte inferior, donde lo que nos viene a decir es que es un periodo de, bueno, pues de cierta calma, ¿vale? Y, bueno, pues como siempre, a lo que precede, la calma, la tormenta, pues, ¡pum! Seguramente el precio ahí, pues, o bien sigue cayendo, que seguramente caería, o se gira y vuelve a subir. Suele ser que en estos tramos, en estas zonas de lateralidad, insisto, sea un momento en el que el mercado actual se cruce con la apertura del mercado de cualquier otra zona horaria, ya sea americana, ya sea asiática, ¿vale? O un momento en el que se vaya a informar de algún cambio importante dentro de la información financiera, cambio de tipo, algún evento político relevante, etcétera, etcétera, ¿vale? A ver. Entonces, en términos generales, puede decirse que una línea de tendencia es aquella que mejor representa la evolución de una tendencia, ¿vale? Una línea de tendencia trazada únicamente con 2 puntos consecutivos se denomina línea de tendencia experimental, porque al final no define qué es lo que va a hacer el mercado, por lo tanto está como tanteando el terreno. La línea de tendencia o directriz de un movimiento alcista, bajista o lateral es esa línea recta que va a unir los sucesivos valles ascendentes o descendentes en este caso, o si ya es de rango lateral, pues laterales de movimiento. Y la mayoría de los analistas en este caso que trabajamos con esta información o con esta herramienta, normalmente preferimos esperar un poco a que se confirme la validez de esa línea de tendencia con el tercer punto, que es lo que decía. Voy a ver si con una segunda o tercera intentona, o intento mejor dicho, de que rompa o no, ¿vale? Perfecto. Fíjate si hemos sido rápidos, ¿vale? Entonces,
fantástico. No sé si tenéis cualquier tipo más. Sí, 41, lo que decía, entre 40 y 45 minutos. Fantástico. Así no le quito tiempo al compañero que viene después. Os dejo unos minutos por si tenéis algún tipo de duda o consulta al respecto, pero siempre insisto que es muy importante que sepáis usar y trabajar el soporte de la resistencia de cara a las líneas de tendencia y, por supuesto, de cara a tomar la mejor decisión, ¿vale? Para entrar al mercado. Entonces, con esa información debéis trabajarlo, practicar en función de la temporalidad con la que os sintáis más cómodos. Es fundamental también que seáis rápidos a la hora de detectar pues, qué es un soporte y qué es una resistencia, porque a veces se pueden confundir, ¿vale? Entonces es importante que no falléis aquí, ¿vale? ¿No tenéis dudas? Bueno, no sé si es porque os ha quedado todo claro, si es así, pues fantástico. Pero bueno, esto luego va a ser mucho más visual, mucho más dinámico y mucho mejor, más claro cuando lo veamos en práctica, cuando eh, vayamos con el webinar con Trading en Vivo, ¿vale? Donde vamos a, bueno, pues se va a ir parte por parte, cómo se hace el análisis, cómo reconozco el soporte, la resistencia, cómo lo trabajamos, cómo lo identificamos, en qué afecta al precio, en qué afecta de manera directa o indirecta a la decisión de entrar a mercado, ¿vale? Entonces, luego ya mucho más evidente. Bueno, chicos, pues eh, no sé si os surge cualquier duda o no. Si no es así, pues damos por finalizada la sesión de esta semana. Como siempre, daros las gracias por bueno, pues invertir parte de vuestro tiempo, que seguro que tenéis mejores cosas que hacer. Espero que os haya servido bastante lo que hemos visto hoy y bueno, desearos un estupendo día, que lo acabéis fantásticamente bien, que disfrutéis del fin de semana y sobre todo los que estéis en España y, bueno, pues si disfrutáis de la Semana Santa, que creo que es la semana que viene, pues los que tengáis festividad que la disfrutéis y los que no, bueno, pues os veo la semana que viene, como siempre, a vuestra entera disposición y nada, que gracias y que un fuerte abrazo para todos, ¿vale?